¿Grabar? Ahí está, ya estamos grabando. Bueno, pues vamos a comenzar primero con una oración y vamos a darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí en esta reunión. ¿Sale? Padre del cielo, estamos delante de tu presencia, dándote gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Gracias por cada uno de nuestros amigos, Señor, que nos acompañan. Bendice la palabra que el día de hoy va a ser dada a cada uno de nosotros. Dirígenos y ayúdanos, Señor, a entender de una manera clara lo que tú tienes para nosotros. Tu nacimiento, Señor, tu obra, tu sacrificio y tu resurrección. Que podamos entender de una manera clara, Dios, lo que tú tienes para cada uno. Ayúdanos a conocerte más. Señor, bendice a cada persona que ha ingresado. Señor, que está aquí con un propósito. Yo sé que tú los has traído hasta aquí, que no es por voluntad propia, sino que tú has sido bueno, Señor, y has puesto en nosotros el querer como el hacer para este momento. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues una vez más reitero la bienvenida y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a platicar acerca, pues, de un tema muy interesante. Hemos estado hablando acerca de quién es Jesús. En el primer tema platicábamos acerca de por qué la Biblia es tan importante, por qué la Biblia es un libro sin igual, es un libro que no tiene comparación. Ya lo checamos, la vimos la vez pasada, por ahí pueden meterse, voy a volver a etiquetar los videos para que puedan checarlos, ¿verdad? Como la Biblia no tiene ninguna comparación con ninguno de los otros libros que podemos encontrar en el mundo. Y inclusive hablando de libros históricos, ¿verdad? No tiene comparación. En el segundo tema platicamos acerca de Jesús, acerca, digamos, de estas tres partes, de conocer a Jesús en las, digamos, en las tres evidencias, ¿no? La evidencia histórica, y platicábamos acerca de los historiadores como Flavio Josefo, Suetonio, algunos historiadores, ahorita de repente se me fue el cassette, pero que hablaban acerca de Jesús, decir que el Jesús histórico, Jesús existió. Hay gente que dice que no es cierto y ya yo hoy les voy a decir algo, digamos, la existencia de Jesús no está cuestionable por los historiadores serios en el mundo. ¿Sale? Dice Oscar que no puede entrar. Déjenme les mando un audio aquí rápido. Déjenme le pongo. Inténtalo de vuelta, Oscar. Ya estamos aquí. Ya, inclusive Sara ya está aquí. A ver. ¿Sale? Y vimos también el segundo que vimos fue el Jesús, no solo histórico, sino el Jesús profético, cómo estaba profetizado Jesús. Y vimos que habían 300 profecías bíblicas acerca de Jesús, pero no solamente las profecías bíblicas, ¿verdad? Las evidencias que ya vimos, 300 profecías, y vimos solamente algunas, no nos metimos en todas las 300 profecías, y la última era el Jesús digamos, de los testimonios, es decir, como hay testimonio de Mateo, Marcos y Lucas, normalmente la Biblia como una compilación de libros, como si fuera un libro solo. Sin embargo, cada escritor, ¿verdad? Digamos, se puede leer de manera independiente. ¿A qué me refiero con eso? Que así como Platón escribió de Sócrates, así Mateo escribió de Jesús, ¿verdad? Así Marcos escribió. En el caso de Sócrates solamente tenemos, digamos, los fundamentales es Platón. Imagínense, de Jesús, ¿no? De Jesús escribió Mateo, escribió Marcos, dictado por Pedro, escribió Lucas, que es una investigación, escribió Juan, escriben pues todos los apóstoles, ¿no? Bueno, la mayoría de los apóstoles, en el caso de San Judas Tadeo, en el caso de Pablo, ¿verdad? Encontramos pues esos escritos. Entonces, hay más evidencia inclusive del Jesús desde la historia, también de lo profético, y bueno, todo esto que platicamos la vez pasada, y de sus enseñanzas. Hoy, ¿qué vamos a platicar? Hoy vamos a platicar algunas frases que Jesús dijo que causaron problemas y que siguen causando problemas hasta nuestros días. Así es de que les voy a decir algo. Jesús es un personaje singular en la historia. De hecho, la historia se divide no solamente que el cristianismo, llámese desde el catolicismo, protestantismo, hayan sido fundamentales en la historia de la humanidad, sino porque hay un antes y después de Cristo en la historia misma. Hoy en día han querido borrar ese indicio en la historia poniendo antes de nuestra era y después de nuestra era. No sé si lo han visto en las escuelas, hoy en día están cambiando esa frase, ¿no? Pero se está refiriendo básicamente a eso, al antes de Cristo y después de Cristo. ¿Alguien quiere comentar algo de esos temas pasados? Si no, para meternos a la persona, me gustaría que alguien hiciera algún comentario. ¿Quién quiere hacer comentario al respecto de los temas pasados?
No, no tengan miedo. Bueno, algunos entraron hoy por primera vez. De hecho, tenemos varias personas de primera vez y unos que no pudieron entrar la semana pasada, pero que están aquí. Pero bueno, Sonia, ¿quieres comentar? No sé si estás tomando la palabra. Ay, Sí. Adelante, si quieres hacerlo, adelante, ¿eh? por aquí ando. mm, Sí, no sé si me escuchan. ya te escuchamos. Ok, sí, por aquí ando presente. Pero comentar algo acerca de la clase pasada, pues no, creo que Ok, no. va, perfecto. Gracias. Ok, gracias, Sonia. Entonces, vamos al tema del día de hoy. Parece voy a compartir un poquito. Mm, Angélica dice que está en espera, permítanme. Oh, sí, ya, no me aparecía. Listo. Estaban tratando de ingresar, ¿eh? No disculpa. Ok, vamos al tema del día de hoy. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de algunas frases revolucionarias de Jesús. Les voy a decir algo. Si algo Jesús hacía, era que Jesús no pasaba inadvertido. Jamás lo hizo. Jesús siempre dejó, digamos, una... eh, Buenas noches, perdón. adelante, Angélica, aquí estamos ya listos. Bienvenida. Gracias. Les decía, Jesús siempre dejó estragos filosóficos por donde quiera que pasaba, ¿eh? No fue una persona común y corriente. Jesús fue un hombre famoso, Jesús fue un hombre que impactó con las frases que decía, que causó polémicas. De hecho, parte, ¿verdad?, de las razones fue por las que lo crucificaron. Y digo parte porque no fue todo, fue por las frases que él llegó a mencionar. Y hoy vamos a mencionar una frase, esta es la primera parte, vamos a ver una de las frases por las que Jesús, digamos, bueno, por esta no fue crucificado, pero sí fue una frase que hasta nuestros días hace eco de una manera muy fuerte, por lo menos en mi persona. Seguramente ustedes lo conocen esta frase, pero me gustaría que ustedes la vieran desde la óptica que el día de hoy vamos a platicar. Así es de que ahí les va. Voy a anotar, perdón, a ir al texto, es muy conocido, más desde el versículo 6, pero voy a leerlo todo. Jesús les dice a sus discípulos, dice, no se turbe nuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. Jesús les dice lo siguiente, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, dice, y yo os prepararé lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ojo con esto. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús, antes de continuar, Jesús les está hablando acerca de dos cosas. Les está hablando acerca de su muerte. Les está hablando acerca de que va a morir, pero también les está hablando de que va a dejar un lugar para ellos. Al momento de morir y Jesús ascender, no es el tema del día de hoy, pero Jesús les está diciendo que va a preparar moradas, que va a preparar lugar para que donde Él esté, todos nosotros estemos. Esto es muy padre, ¿eh? Porque Jesús nos está hablando de una eternidad. Ustedes seguramente han escuchado hablar del cielo. Bueno, Jesús está hablando de esto. Jesús está hablando de un lugar de moradas celestiales, es decir, en el cielo van a haber moradas, casas, habitaciones celestiales donde vamos a morar cuando estemos en su presencia. Es lo que está diciendo Jesús. Y Jesús les dice en el versículo 4, y saben a dónde voy, y saben el camino. Entonces Tomás, aquel que se acuerdan, Tomás el incrédulo, que luego lo conocen como el incrédulo, les dice Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Una disculpa por estar tosiendo un poquito porque ando un poquito enfermo. Y Jesús le dice, bueno, Tomás le dice, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice una respuesta que sigue impactando y es uno de los textos más conocidos en la Biblia, así que los invito a que se lo aprendan si no se lo saben. Jesús les dice, yo soy el camino. Y no solo el camino, dice, sino soy la verdad y la vida. Y nadie, y voy a remarcar esta palabra en mí, que no la tengo remarcada aquí, pero la voy a remarcar con negrita
o bueno, con blanquito, ¿verdad? Más bien, porque no es negrita. Dice, y nadie viene al Padre, fíjense, sino por mí. Esto es bien interesante lo que dice. Y entonces dice, si me conocieras también, dice Jesús, si me conocieran a mí, ¿verdad? También a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le han visto. Híjole, esta última frase de le han visto es bien interesante porque la Biblia dice que nadie vio a Dios jamás, pero Jesús dice que lo han visto a Él. Si me conocieran también a mi Padre y conoceríais. Y desde ahora le conocen y le han visto. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿A quién vieron los discípulos? Así rápidamente. ¿A quién vieron los discípulos? ¿A quién estaban viendo? Jesús les dice, desde ahora le conocen y lo han visto. ¿De quién estaba hablando Jesús? ¿Alguien sabrá la respuesta? ¿A Adiós. Dios? Eh, Bueno, No. Ahora no está hablando de Dios, pero está hablando de sí mismo. De Jesús Fíjense el está texto. hablando. De hecho, despuesito le dicen, ¿verdad? Miren, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieren, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le han visto. ¿De quién estaba hablando? De ¿de él, Jesús? De Jesús. de él mismo, porque es el Hijo de Exactamente. Dios. Pero fíjate, es bien interesante, Marcela, porque, o Edith, ¿cómo te digo? Edith o Marce. Marce, Marce, ok. Casi siempre te digo Edith, pero está bien, Marce. como tú quieras, Isaí. Ok. Como tú me digas, está bien. Y no, es que luego dije, a lo mejor le gusta más que le digamos Marce, ¿verdad? Pero, bueno, No, como tú quieras. gracias. Les decía, después de esta frase a Jesús le pregunta, después de este texto que acabamos de leer, la semana pasada vimos este mismo texto, pero a partir del versículo 8. Y en el versículo 8 le pregunta a Felipe, o sea, Felipe dice, bueno, Señor, ya basta de todo esto, muéstranos al Padre. Y Jesús dice algo bien interesante. Jesús dice, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús estaba, porque la semana pasada platicábamos y lo voy a invitar a buscar el tema de la semana pasada, los que no lo vieron, los invito a checarlo, porque entre más nosotros conozcamos quién es Jesús, más vamos a dejar de buscar qué onda por otro lado. Esto es bien importante. Jesús es la imagen del Dios invisible. Es decir, si Dios se presenta en este momento y yo lo veo en toda su gloria, me muero. O sea, si no puedo ver el sol, si yo veo en este momento a Jesús, digo a Dios, entonces cuando muero. Es lo que hace Dios. Dios se encarna, se llama el misterio de la encarnación y lo vimos en unos textos la semana pasada. Así es de que los invito, sin falta terminando, chequen el tema de la semana pasada. Y Jesús es la imagen del Dios invisible. Es decir, es Dios encarnado. O sea, podemos ver, ¿verdad?, al Padre en Jesús. Es el Padre que se encarna, el Espíritu, el Padre, la divinidad, también es conocido como la divinidad en María encarnándose. Entonces, Jesús no solo era el Hijo de Dios, sino Jesús era el Padre encarnado. Esto es muy interesante. Jesús en su humanidad era el Hijo, pero en su divinidad era el Padre. Y hay todo un dilema al respecto, ¿eh? O sea, hay teología al respecto, inclusive hay toda digamos, un debate muy interesante al respecto en ese sentido de la persona de Jesús como hijo y Jesús como padre. Pero es muy interesante porque después de esto que estoy leyendo ahorita, Felipe le pregunta a Jesús, muéstranos el Padre, les dice, y Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido. Es muy interesante, por eso lo que le menciona aquí, ¿no? En este texto que acabamos de leer, donde dice, y la verdad, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieren, también a mi Padre conocerían, y desde ahora me conocen y le han visto. Ahora, lo que me interesa a mí es el texto que está en el versículo 6, donde dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque vamos a platicar, repito, acerca de frases revolucionarias de Jesús, frases revolucionarias de Cristo, del Mesías. Y vamos a ver
qué es lo que nos dicen las escrituras en relación a esto. Entonces, permítanme. En un segundito. Ya. Una disculpa, no alcancé se me pasó pasarme este texto para acá. Ya, una disculpa. Ya les decía, miren, hoy en día yo en lo personal he escuchado hablar a muchas personas acerca de quién es Jesús, desde la perspectiva de ellos, inclusive acerca de su carácter. Hoy en día hay una visión de quién es Dios diferente a la versión que existía antes de quién es Dios. ¿A qué me refiero con esto? Anteriormente las personas pensaban en Dios como digamos, un verdugo. Entonces algo y te decían, Dios te va ¿a qué? ¿Te acuerdas? A castigar. Castigar. Es A decir, castigar. eso es lo que la gente decía. Exactamente. Hoy la gente tiene una concepción distinta de quién es Dios y de quién es Jesús. La gente hoy dice, no, Dios es amor. Y hemos caído a la otra parte, digamos, de ver quién es Jesús o quién es Dios. Es decir, ahora vemos a Dios, ¿verdad? Solamente como un Dios de amor. Y sí es cierto, de hecho más adelante podemos adentrarnos en los atributos de Dios y las características de Dios. Cada uno de nosotros tiene ciertos atributos, cada persona, cada uno de ustedes que está aquí presente tiene distintos atributos, es decir, distintas características que los definen como persona. Dios también tiene atributos. Dios es, o algunos de los atributos de Dios es que Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es omnipotente, es decir, todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todo lugar. Dios es eterno, son características o cualidades de Dios. Dios es amor, pero también la Biblia dice que Dios es ira, que Dios es justo, ¿sí? Y que Dios tanto es misericordioso como también es, otro atributo de Dios es la ira y otro es la justicia de Dios. Normalmente nosotros hoy en día tenemos la visión de un Jesús como hipioso, hippie. ¿Sí se acuerdan la frase, las frases de los hippies o de cómo mencionaban? Había una frase que mencionaban los hippies cuando hacían esto. ¿Quién se acuerda qué era? Amor y paz. Amor y paz. ¿Verdad? Love, Peace and love, ¿verdad? Amor y love paz. and peace. Y conocemos y tenemos esa visión de Dios en ese sentido, como si Dios, ¿verdad?, fuera solamente amor y paz. Y sí lo es. Sin embargo, solamente nos quedamos con una de las características de Dios. ¿Sí? Fíjense, la Biblia nos dice que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Cada uno de nosotros. Sin embargo, hoy en día el humano ha creado a Dios a su imagen y semejanza. Es decir, lo ven solamente desde la visión personal. Y voy a decir algo, esto sucedía inclusive en las culturas antiguas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en las culturas antiguas, como por ejemplo en la cultura griega, ¿ustedes se acuerdan cómo era Zeus? Que aparte de que era un hombre poderoso y así guapote y musculoso, ¿cómo era en su personalidad? Pues tenía los defectos de los seres humanos, o sea, tenía ira, era iracundo o era demasiado lujurioso porque tenía varias chamaconas ahí a su disposición, o sea, era muy humano. Exactamente. Mata Carmeta, sí llegó, qué gusto. Ya le puse ahí el nombre. Qué bueno. Exactamente, fíjense, el hombre normalmente en las religiones que no son, bueno, nosotros, la religión católica, la religión protestante es una religión judío-cristiana. Es decir, tiene de trasfondo el judaísmo, pero con Cristo se cumple, digamos, mucha de la visión judaica se cumple en Cristo como el Mesías, que también lo vimos un poquito la semana pasada. Entonces, la religión judeo-cristiana, digamos, puede ser pues el catolicismo, el protestantismo, el anglicanismo, y bueno, de ahí todas las derivadas de todos los que creen en Cristo, ¿no? De alguna o de otra manera, la visión que ustedes quieran,
el cristianismo, digamos, occidental. Ahora, en las otras religiones, en la mayoría de las otras religiones, los dioses tienen en el caso del cristianismo, el hombre tiene características de Dios. Sin embargo, en las otras religiones, los dioses tienen características de hombre. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es lo que mencionaba la maestra Carmelita. Sí, Carmelita decía que eran muy humanos, y efectivamente, es decir, eran pasionales, eran orgullosos, eran soberbios, ¿verdad? Se les ocurría y tenían ganas de una mujer y bajaban y tenían hijos, ¿verdad? Y de ahí pues salen varios de los semidioses que nosotros conocemos en la mitología griega, ¿no? Tal vez el caso de Hércules y pues de muchos otros, ¿no? Entonces, los dioses de estas religiones pues eran así, eran dioses más humanos, digamos. Entonces, el día de hoy el hombre pues trata de ver a Dios de la misma manera, ¿no? O sea, el hombre, inclusive en su percepción de Jesús, lo vemos como nosotros muchas veces queremos verlo. El ser humano hoy en día tiene esa concepción de quién es Jesús, pero a la manera que cada quien gusta. La semana pasada, bueno, retomábamos una pregunta que Jesús le hace a sus discípulos, no sé si la recuerdan. Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, cada uno de nosotros pues podemos tener una respuesta diferente. Algunos dijeron, pues para mí es amor, para mí es esto, para mí es lo otro. Y bueno, sin embargo, la semana pasada respondíamos algo de esta pregunta. Dios es lo que tú necesitas que Él sea. Y aunque esta respuesta es real, bueno, conocer a Jesús es una revelación, digamos, gradual. Es decir, vamos conociéndolo cada vez más. ¿De acuerdo a qué? Bueno, tiene que ser de acuerdo a su palabra. Por un lado, lo conocemos por lo que dicen las personas que es Él. Nuestros abuelitos, nuestros papás, la misma religión. Pero ojo con este principio, que la misma religión, llámese cualquier religión del mundo, estoy hablando inclusive del protestantismo, digo yo que profeso en este caso el protestantismo, también pueden haber, digamos, visiones erradas de quién es Jesús. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a perder digamos, la ruta, la vela o la brújula más bien. Entonces, de ahí que yo siempre que doy este tema les digo, bueno, vamos a tratar de irnos a las escrituras, porque las escrituras son la brújula para nosotros. De hecho, en Proverbios dice, lámpara es a mis pies tu palabra, perdón, en Salmos, y lumbrera a mi camino. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo 119, que es el salmo más grande de la Biblia, habla solamente de qué tan importante es la palabra de Dios para nosotros. Cuando nosotros erramos o no leemos la palabra de Dios, cuando no leemos la Biblia, nosotros vamos a crear a un Jesús o a un Dios a nuestra manera. Yo he escuchado a mucha gente que dice, no, es que mira, para mí Dios es esto, para mí Jesús es esto, o yo creo a Dios de esta manera, o esto es como yo creo de Dios. Y digo, híjoles, qué complicado puede ser eso, porque podemos tener una imagen errada de quién es Dios. Y aunque a veces puede ser parecida, digamos, yo les voy a decir algo, en el mar, aparte de que la vida es más sabrosa, dice la canción, en el mar, si tú vas en una dirección y pierdes la brújula o te pierdes un poquito de dirección, cualquier grado, cualquier 5 o 10 grados que tú gires poquito a la brújula o en el camino que tú vayas guiándote, te vas a perder. Si tú vas pensando en llegar a un lugar y te dice que ese lugar está a tantos grados, a tanta distancia, y te giras un poquito, por poquito que sea, tú sabes que girar 1, 2, 3, 4, 5 grados a una distancia larga se convierte en distancias gigantes. Y a veces sucede así con nuestras vidas. O sea, el querer buscar a Dios, ¿verdad? A nuestra manera, en poquito que le erremos en algunos de los principios, cuando acordemos ese 5 grados que aquí parece que es bien poquito, pero que a la distancia se empieza a abrir y se vuelve una brecha gigantesca, en ese momento nos vamos a dar cuenta que nos hemos perdido, digamos, estrepitosamente, ¿no? O de una manera, pues, muy amplia. Por eso es importante que nosotros tengamos la Biblia como brújula de nuestras vidas, como brújula de nuestro corazón, ¿verdad? Porque si no, pues nos vamos a perder. Entonces, hoy vamos a ver precisamente una frase, o esta frase que ya la mencionaba hace ratito, que pues, bueno, va a cambiar y va a fortalecer o va a aclarar en alguna medida el concepto que tenemos acerca de Jesús.
¿sí? Y bueno, vamos a comenzar platicando cómo nosotros empezamos a buscar de Dios. Y miren, el ser humano siempre ha buscado la manera de trascender. Queremos saber más cosas acerca de la vida, acerca del significado de la vida, acerca de lo que nos depara el futuro. El ser humano quiere saber cómo hacer las cosas. Muchas personas se me acercan, o seguramente se han acercado también con ustedes, porque a fin de cuentas todos podemos ser consejeros de alguien, somos consejeros de nuestros hijos, somos consejeros muchas veces de nuestros hermanos, ¿verdad? Yo como maestro a veces se me acercan los alumnos, seguramente ustedes en su trabajo, hay quien siempre, normalmente los seres humanos somos consejeros de una o de otra manera, de manera natural o ya que no, a veces te toca darle un consejo a alguien que menos te lo esperas. Y tenemos digo, nos hacen ciertas preguntas de qué camino tomar, hacia dónde ir, en qué sentido dirigirse a las personas. A veces las personas me preguntan, oye, Isaí, ¿qué debo de hacer para solucionar esto? Y puede ser un poquito complicado conocer hacia dónde ir, qué camino tomar. Y permítanme poner algunas preguntas de las que a veces podemos hacernos nosotros aquí. Y estas son algunas preguntas con las que de pronto nos enfrentamos, ¿no? Oh, perdón. ¿Qué camino o decisiones tomar en nuestra vida, en nuestro matrimonio o escuela, o cuál es el camino correcto en medio de tantas ideologías? O sea, a veces existen estas preguntas, ¿no? Oye, ¿qué decisión tomo? ¿Me divorcio o no me divorcio? ¿Qué escuela voy a estudiar? ¿Cómo dirigir a mis hijos? ¿Qué camino tomo para dirigir a mis hijos? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Verdad? ¿Cuál es la manera en la que tengo que hacer esto en específico? Otra pregunta, ¿qué hay después de la vida? ¿Verdad? A veces nos preguntan eso. O si hay vida después de la muerte, o cómo vivir de mejor manera la vida. Son preguntas que nos hacemos. Y a veces cuando estás jovencito no te las haces tanto, pero yo creo que un día tienes 29 y al siguiente ya empiezas a hacerte estas preguntas, ¿no? Pero inclusive les voy a decir algo. Hay veces en las que nos hacemos estas preguntas cuando estamos jóvenes, tras una enfermedad, un atentado, un accidente, o cuando perdemos a alguien que amamos, nos preguntamos eso. En serio, el mejor lugar para meditar acerca de lo que es la vida es en un velorio. Ahí es donde la gente muchas veces pregunta, oye, ¿qué ondas? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo ahorita? Porque normalmente nosotros damos por hecho que cuando una persona muere, está en el cielo. Pero ¿es la realidad? ¿Esa persona está en el cielo? O tal vez está en el otro lugar, porque nosotros normalmente evaluamos el ir al cielo o al infierno por las cosas buenas o malas que hacemos. Pero la Biblia dice eso. Les voy a decir algo, la Biblia es el libro que más habla acerca del cielo y del infierno, más que cualquier otra religión, es la Biblia. ¿Cuál o qué es la verdad? Algunos podrán preguntar también. ¿Qué es la verdad en medio de tantas ondas que están sucediendo hoy en día? ¿Qué religión dice la verdad? ¿Sí? En medio de todas las religiones del mundo, ¿cuál es la religión que dice la verdad? ¿Quién es? Los musulmanes, los budistas, ¿verdad? Bueno, sería el Islam, en el caso de los musulmanes, el Islam, el budismo, ¿verdad? El cristianismo, ¿verdad? Llámese en cualquiera de sus ramas. ¿Cuál es la religión que habla de la verdad? El judaísmo, porque el judaísmo es otra religión, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Y son preguntas que de pronto nos hacen cuestionarnos, ¿no? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha hecho esta pregunta? Venga, rápido. 3, 2, 1. ¿Qué preguntas se han hecho? Sí, claro, por ejemplo, lo de las religiones, porque dice uno, bueno, yo nací en un hogar donde se conoció, donde conozco a Cristo, donde conozco a Dios, pero ¿y los otros? O sea, yo de repente me pongo a pensar y no tienen la culpa de haber nacido en China o en la India o qué sé yo, ¿no? Entonces sí, muchas veces me he preguntado esa parte de las religiones. Claro. Gracias, Isabel.
Sí, ahora todos dicen estar en la verdad, porque por ejemplo, se me olvidó mencionar el hinduismo. El hinduismo es una de las religiones más grandes del mundo. Ojo, de hecho, el islam y el hinduismo son las religiones más grandes en el mundo, ¿eh? Se están convirtiendo en las religiones más grandes en el mundo. Alguien dirá, oh, pero el islam, que los terroristas, miren, se están convirtiendo en las religiones más grandes del mundo, el hinduismo y el islamismo. En primer lugar es el islam, ¿sí? El islamismo, el hinduismo, el cristianismo, el judaísmo, el budismo. Es muy interesante. Es muy interesante hablar precisamente de estos temas. Ahora, yo soy católico, soy cristiano, o soy lo que tú quieras, porque nací en Occidente. Si no hubiese nacido, ¿quién dice que lo que estoy viviendo realmente es la verdad? ¿Por qué es la verdad? Porque el otro también dice que es la verdad y todos piensan que es la verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ibas a hablar, Carlos? Paz de Cristo, pastor. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué cree que yo ahí en el trabajo he tenido pláticas con un compañero muy joven y tiene un buen conocimiento? Solamente que eso es lo que él siempre toca el tema, que él no es creyente, pero sabe que Jesucristo tuvo una gran influencia aquí en el mundo. Entonces, platicando yo con él, él se aferra a eso y me dice, no, 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 es que hay que respetar todas las religiones. ¿Por qué? Porque todas tienen fundamentos y bases. Le digo, sí, pero siempre hay que checar muy bien qué bases y qué fundamentos, y que en realidad esas bases y fundamentos estén bien cimentadas. He tenido ahí unas buenas pláticas con él respecto a eso, y como comentó la hermana, sí es verdad. O sea, yo no me había hecho este tipo de preguntas hasta apenas ahora que lo conocí a él. El hecho de que me diga él, ¿qué opinas tú respecto al budismo, al judaísmo y algunas otras creencias hoy en día? Claro. Y esa pregunta, digamos, una, quedó un poco contestada, espero que en el primer tema de por qué la Biblia tiene la autoridad que tiene. En el segundo tema de Jesús, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Y espero que esta también vaya dando, digamos, no todos vamos a poder tomar en uno, pero vamos a ir dando cierta, digamos, ciertas bases, ¿no? O cierto entendimiento al respecto. De hecho, en esta frase es que estamos viendo acerca de Jesús. Así es de que voy a seguir compartiendo pantalla y ahí va. Entonces, ahí está, ¿verdad? La pregunta, ¿verdad? ¿Quién me dice que es real lo que estoy leyendo? Les comparto, fíjense, Blas Pascal fue un físico matemático, filósofo, teólogo, apologista francés. Sus contribuciones a las matemáticas y a la historia natural incluyen el diseño y construcción de calculadoras mecánicas, aportes a la teoría de la probabilidad, investigaciones sobre los sonidos y la declaración de conceptos tales como la presión y el vacío. Después, ojo, él es Blas Pascal, era un científico, digamos, ¿no? Después de un trastorno depresivo y una experiencia religiosa fundada en 1654, Pascal se dedicó también a la filosofía y a la teología. ¿Qué es lo que sucede con Blas Pascal? Blas Pascal tiene una pregunta muy interesante, más bien una frase muy interesante. Dice más que esto, pero la voy a resumir en lo siguiente. Todos tenemos un vacío tan grande del tamaño y la profundidad de Dios. Él se da cuenta de esto en este proceso digamos, en este proceso de depresión. Ya ven que lo menciona aquí al final. Dice, después de un trastorno depresivo y una experiencia religiosa profunda en 1654, Pascal se dedicó también a la filosofía y a la teología. Él decía esto, él decía, todos tenemos un vacío tan grande del tamaño y la profundidad de Dios. Digo, muchos conocemos algo de Pascal en la escuela, en la primaria, en la secundaria, ¿verdad? Nos hablan acerca de este matemático y filósofo también. Y él se enfrentó también a este tipo de preguntas. Hoy en día, les voy a decir algo, todas las personas se enfrentan a este dilema no existencial. Es decir, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué onda con mi vida? O sea, ¿existe vida después de la muerte? ¿Qué onda? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es la religión correcta? ¿Qué es lo que me dice que realmente estoy
estoy conociendo de Dios? O sea, si este Dios es real, o sea, ¿realmente existe? Son preguntas que todas las personas en algún punto se hacen. Blas Pascal encuentra respuesta precisamente en Dios. Y miren, un texto bien interesante que a mí me encanta y que se los comparto con todo cariño, dice Eclesiastés 3:11 y me encanta. Este texto de Eclesiastés 3 empieza diciendo en el versículo 1, en el 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llegamos a ver si dice esto, pero en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dice que Dios ha puesto, perdón, dice que Dios ha creado todo hermoso en su tiempo. Dios creó todo hermoso en su tiempo, dice en este texto que estoy leyendo. Pero en los versículos anteriores, disculpen, dice que todo tiene su tiempo y todo debajo del cielo tiene su hora, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de cosechar, de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de construir, tiempo de destruir, tiempo de odiar, y empieza a decir que todo tiene su tiempo. Y termina con esta frase, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Aquí habla de propósito, ojo con esto. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, es decir, todo tiene un propósito, ¿sí? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo que tú puedes ver tiene un propósito. Todo lo que ves a tu alrededor, si volteas ahí alrededor de tu casa, todo tiene un propósito. Nada fue hecho al azar, nada fue de la nada, ¿sí? O sea, todo tiene un propósito. Todo lo que tú ves, las flores, la pared, la silla, la mesa, el escritorio, todo tiene un propósito. Algunos son estéticos, otros, ¿verdad?, son funcionales, pero todo tiene un propósito. Lo mismo, Dios, todo lo que hizo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. O sea, en el corazón de cada uno de nosotros hay eternidad. Sabemos que somos eternos. En nuestros corazones sabemos que hay tiempos. En otras versiones dice, ha puesto tiempos en el corazón de ellos. O sea, todos en nuestro corazón sabemos que venimos de un lado y vamos a algún lado. Lo sentimos, lo presentimos, ¿sí? A esto se le llama la intuición. Hay un tema muy interesante acerca de esto. Por ejemplo, cómo saber que existe la eternidad. Y uno de ellos es la intuición. ¿Cómo los animales, cómo las mariposas saben que, monarcas saben que tienen que ir a Michoacán cada tiempo, aun cuando han nacido? ¿Cómo me parece que son los salmones, los peces que regresan o que van a tener sus pececillos, ¿verdad?, arriba de la montaña? ¿Cómo lo saben si nunca han ido? Es por la intuición. Porque en su corazón está, ¿verdad? En su intuición está el saber que tienen que trasladarse. ¿Por qué las ballenas se trasladan tanto tiempo, ¿verdad?, para ir a aparearse en algún lugar, tener sus hijos ahí? La intuición. El ser humano también lo sabe, lo tiene. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. Aunque Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, el hombre no alcanza a entender la obra de Dios. Y menos si no conoce las Escrituras. Por eso es importante que nosotros leamos la Biblia. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Por eso hay mucha gente que trata de llenar ese vacío. Ese vacío del que se refiere Blas Pascal, todos tenemos un vacío tan grande, el tamaño y la profundidad de Dios. Esa eternidad que está en nuestro corazón lo tratamos de llenar ¿con qué? Con drogas, sexo, algunas buenas, otras malas, con el amor, pues es bueno. La riqueza hasta cierto punto, el trabajo hasta cierto punto es bueno, ¿verdad? Pero tratamos de llenarla con cosas. Y les voy a decir algo, la necesidad es un monstruo tan grande que no se puede saciar con nada. Sí, pero la necesidad de Dios se puede saciar solamente con Él. Dios es el único que puede llenar eso. Dios ha puesto esa eternidad, por eso hay gente que dice, es que no sé, me siento vacío. Una ocasión tenía un compañero de la escuela de música y decía, yo el día que yo le platicaba de esto a mi compañero, y le decía a él, perdón, le decía a él, este principio me decía, fíjate que sí es cierto, o sea, nada puedo llenarme. Yo deseaba mucho tener mi novia, la muchacha con la que ahorita estoy de novio, me decía él, que era mi novia, decía este joven, anduve detrás de ella durante años, decía, y nunca, dice, siempre pensé en poder tenerla a mi novia, y dice, y ahora que la tengo me siento vacío. Yo decía, cuando tenga ella de novia voy a ser feliz. Y si no, no lo soy. ¿Verdad? ¿Cuántas personas hemos conocido que se han suicidado, porque no se han sentido plenos ni llenos? Porque ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Es el único que puede llenar ese vacío. Y no es hasta que lo encontremos que vamos a sentirnos plenos. Hay quien busca en el amor, hay quien busca en las riquezas, hay quien busca en el sexo, en las drogas, ¿verdad? Hay quien busca en los hijos. Es que yo si tengo un hijo voy a sentirme pleno y no es verdad, no es cierto.
bueno, es lo que enseña la Biblia y en mi experiencia me he encontrado con que es real. Y lo vemos, por ejemplo, en la experiencia de esta persona, ¿no? Blas Pascal, dice, todos tenemos un vacío tan grande del tamaño y la profundidad de Dios. Con todo lo que tenía, digamos, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, no era suficiente. La fama, la riqueza, no era suficiente. No es suficiente eso para alcanzar a ser felices, ¿no? Muy bien. Continúo. ¿Alguna pregunta, duda o aportación? ¿Alguien que quiera hacer? ¿No? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sentido ese vacío? Yo no sé algo, yo creo que todos lo hemos sentido, ¿eh? Yo lo llegué a sentir. Yo llegué a sentir ese vacío. Algunos tal vez lo están sintiendo. ¿Alguien en algún momento lo ha sentido? Digo, no me digas ahorita, pero si lo ha sentido en algún momento en su vida, Claro. Sí, yo Sí, sí. Mm. ¿verdad? En algún momento está sí. en la cama y no sabemos ni por qué, pues si tengo todo, ¿qué falta? ¿Verdad? Yo creo, pastor, que Adelante. en nuestra condición humana no queremos o no somos tan pacientes de esperar justamente el tiempo en el que Él nos va a revelar cuál es el camino, ¿verdad? Y entonces al no llegar, yo creo lo que desesperadamente buscamos, pues se genera ese vacío, se genera esa angustia, esa falta de, esa, así como impaciencia de decir, yo quiero eso, por eso yo creo que cuando a veces mucha gente ya lo tiene, ya no le encuentra el sentido, porque se cansó de esperar a que sea como en nuestras fuerzas y no en las de Dios, ¿verdad? Que Él tiene el tiempo ideal. Exactamente, esa es otra. Esa es otra, que no esperamos los tiempos de Dios para las cosas, ¿verdad? Dios tiene su tiempo para Claro. que nos desesperamos y entonces lo llenamos con otras cosas, ¿verdad? Sin embargo, Sí, aunque Dios nos mande lo que necesitamos, te voy a decir algo, siempre va a existir el vacío para que entendamos que lo único que puede llenarnos realmente y satisfacer nuestra necesidad es Dios, es Él. sí, Es Él. Entonces, hay cosas muy buenas. Yo tengo a mi esposa me hace sentir también pleno, mis hijos me hacen sentir pleno, pero es una plenitud, digamos, momentánea, o es una plenitud también, puede ser, en algunos casos puede ser efímera, pasajera, en algunos otros casos puede ser perdurable. Sin embargo, ¿verdad? No puede llenar todo ese vacío que hay en nuestro corazón. Dice aquí Carlos, es verdad, somos sí, desesperados, queremos milagros express. Sí, exactamente, ¿verdad? Queremos las cosas en nuestro tiempo. Y el Señor dice, ¿verdad? Que todo tiene su tiempo en ese texto que acabamos de leer. Y Él lo hizo hermoso, todo en su tiempo. así es. Puesto eternidad en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que volvamos a Dios. Sí, en el momento en la creación, que vamos a tomar ese tema después, pero cuando nos alejamos de Dios, sí, cuando nos alejamos del Padre, tenemos la necesidad de volver a Él. Y Él nos está esperando. ¿Sale? Gracias, gracias, Ed. Muy bien. Sí, Vamos. de nada. Les presento, seguramente ya lo conocen algunos de ustedes o todos, a Sócrates. Sí. ¿Qué onda con Sócrates? ¿Por qué lo pongo en este lugar? Bueno, pues porque Sócrates era una persona que precisamente estaba en búsqueda de eso también, así como Pascal estaba en búsqueda de la verdad, Sócrates estaba en búsqueda de la verdad, estaba en búsqueda, digamos, de la virtud, de tener la palabra también. Sócrates es un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, él estaba en búsqueda de la virtud y de la verdad. En medio de una sociedad sofista. ¿Qué eran los sofistas? Bueno, eran filósofos tipo abogados que adaptaban la verdad a su conveniencia. Ojo con esto, ¿eh? Sócrates, a través de un ejercicio de dialéctica, es decir, una especie de debate amistoso, desarmaba a los sofistas, a estos tipos de abogados, y evidenciaba sus errores en la búsqueda de esta verdad. Sócrates es el autor de la famosa frase, yo solo sé que no sé nada. Aunque estaba en la búsqueda de la verdad, nunca encontró la verdad a lo largo de definirla de una manera definitiva. Sócrates, un personaje muy interesante en la historia. Ahorita les voy a decir por qué estoy retomando a Sócrates en este tema, pero
Sócrates estaba en búsqueda también de esto, ¿eh? De hecho, murió en ese intento. Los sofistas eran personas que utilizaban la verdad para su conveniencia, es decir, así como hoy en día, digamos, por ejemplo, digo, no es que todos, a veces hay una generalización incorrecta acerca de la abogacía. Hay abogados muy justos, hay abogados que utilizan las leyes de manera justa, pero también hay abogados que utilizan las leyes o amañan pues la justicia a través de la misma ley, ¿verdad? Y pues para lograr sus objetivos, ¿no? Para sacar a una persona a la cárcel, para meter a una persona en la cárcel, para ganar una demanda, dinero, todo esto, ¿no? Entonces, Sócrates se enfrentaba con las personas, llegaba y les decía, oye, ¿para ti qué es la verdad, no? O si alguna persona hablaba de la verdad, él decía, bueno, ¿y qué es la verdad? Y hacía un ejercicio de dialéctica. La dialéctica es como repito, como un debate, pero no es un debate, digamos, la dialéctica es, alguien pone una tesis, una propuesta, un argumento, alguien más pone una síntesis, es decir, perdón, una antítesis, que es lo contrario, o sea, un contraargumento, y de la tesis y de la antítesis viene la síntesis, es decir, la conclusión de eso. Entonces, él hacía muchos ejercicios de este tipo de ejercicios, nada más que él confrontaba, él de pronto a lo mejor se tendía más hacia el debate, ¿no? Pero evidenciaba y avergonzaba a las personas. Y él es, digamos, conocido por esa frase de yo solo sé que no, uno decía, yo solo sé que no he cenado, pero eso era cenón, dicen, ¿verdad? No, yo solo sé que no sé nada, decía él. Y era algo así como era una, se me fue cómo se le llama cuando dos argumentos son contradictorios o aparentemente contradictorios, una paradoja. Era aparentemente una paradoja, ¿no? Porque yo solo sé que no sé nada. Bueno, pero si solo sabe que no sé nada, entonces sí sé algo, ¿verdad? Sí sé que no sé, entonces ya hay algo, ¿no? Pero era una actitud era un argumento como tirándole a la humildad, ¿no? De decir que, y así sucede, a veces entre más sabemos, nos damos cuenta que menos sabemos. Y bueno, ahí ya tienen a Buda. Buda, bueno, algunos lo conocen ya también con su nombre, que era Siddhartha Gautama. Fue un príncipe de Kapilavastu, asceta, que es decir, que se abstiene del placer material, meditador, eremita o ermitaño, y era maestro espiritual que vivió durante el siglo VI o V antes de Cristo. Sobre la base de sus enseñanzas se fundó el budismo en el 456 y es venerado por los budistas como un ser plenamente iluminado que enseñó un camino hacia el nirvana, ¿sí? La liberación de la ignorancia, el apego, el renacimiento y el sufrimiento. Enseñó principalmente en el noreste del subcontinente indio durante unos 40 años y su enseñanza se basa en una visión del sufrimiento y el fin del sufrimiento, que es también conocido como el nirvana, la iluminación. Uno quiere decir el iluminado, ¿verdad? La iluminación. El nirvana es como la cúspide de la iluminación. Esto es muy interesante. Ya aquí ya no metí el tema del gnosticismo, pero en el gnosticismo se habla mucho acerca del budismo y menciona el Cristo o el Buda o Cristo como el más alto grado de iluminación. Y ahorita voy a retomar un poquito esto del gnosticismo, aunque no a profundidad. El gnosticismo, gnosis, conocimiento, mente, es una tendencia religiosa de hace, pues, en los tiempos de Cristo ya existía el gnosticismo, y lo que trata el gnosticismo es de mezclar las religiones y retomar un poquito de todas como si todas fueran o tuvieran algo de verdad. Ahora, digamos, el alcanzar la iluminación era el pensamiento de Buda, ¿no? Es decir, llegar a la meta de no sentir dolor, de no eliminar, digamos, la concepción de la carne, perdón, me mandaron aquí un mensajito, disculpen, llegar a someter la carne, ¿no? Un poquito para alcanzar el nirvana. Es algo interesante de Buda es que él no dijo ser Dios. Lo han hecho Dios, pero él nunca dijo ser Dios. Hoy en día inclusive tenemos al Dalai Lama, ¿no? Como dicen que es la reencarnación, se menciona de Buda. Y la verdad que en estos últimos días yo creo que quedó mucho en cuestión. No sé si, no quiero yo
digamos, cuestionar y trato de ser respetuoso, pero yo creo que hay hechos por ahí que nos hacen, digamos, hechos ya avalados, ¿no? De que nos hacen cuestionar un poquito lo que está sucediendo alrededor del Dalai Lama y pues que dice, híjole, no, bueno, no sé si vieron por ahí la noticia hace algunos días al respecto del Dalai Lama que le pidió a un niño que lo besara y le mostró la lengua y lo besó en los labios al Dalai Lama y bueno, algunos lo interpretaron mal, otros pues lo justificaron y bueno, le pedía, ¿verdad?, que lo besara en la lengua y pues el niño, pues digamos, haciendo este abuso de autoridad, ¿no? Aparentemente. Entonces, repito, no quiero ser como atacando, pero sí creo que es importante que veamos, ¿verdad?, lo que está sucediendo alrededor de muchas religiones, ¿no? Ahora, entiendo cuando en la religión se equivoca, por ejemplo, alguien, no sé, de alguna religión se puede equivocar, pero cuando estamos hablando del líder principal, de quien está enseñando, dando la enseñanza, pues es otra cosa, porque es la base, digamos, de la religión o de la enseñanza en sí misma, ¿no? Es la persona que está contando la verdad y que está hablando, ¿no? O que está enseñando y tiene que ser, pues, un ejemplo claro en este sentido. En el caso de Buda se cuenta que encontró la iluminación, pero todo, pues, nosotros, bueno, se habla de que se puede encontrar la iluminación, pero la mayoría se hace a obras personales y pues prácticamente separarse de todo, ¿no? En el caso de los monjes, tibetanos, por ejemplo, tienen que separarse pues de todo, de toda su familia, dejar familia, dejar cosas y digo, hasta cierto punto Jesús también lo pidió, pero era en otro contexto. Jesús no pidió que dejaran abandonar a sus esposas. Jesús pedía que cuando nosotros entendemos estas frases, cuando Jesús dice, el que no dejare padre y madre por seguirme a mí no es digno de mí, no se refería, digamos, a dejarlos abandonados, sino a dejar los conceptos de la familia, ¿no? Entonces, y algo muy interesante, bueno, que Buda como tal no se dijo, pues ser Dios, ¿no? Jesús sí lo hizo. Y bueno, ahorita vamos a equiparar o digamos, a comparar, ¿no? Los dichos de Jesús. Vamos a ver. Ahora sí, ya, digamos, ya entrando más directamente en la frase de Jesús. Jesús dice esta frase, miren, Jesús nace, digamos, 7 siglos, casi 6, 7 siglos después de Buda, casi 5 siglos después de Sócrates, algunos siglos, no recuerdo si 6 siglos antes de Mahoma, de donde viene el Islam, pero viene después de todas estas filosofías griegas. A Jesús le alcanza, digamos, la filosofía griega hasta su momento, y Jesús en medio digamos, de este bombardeo de conceptos, dice esta frase que me impacta a mí bastante. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y vamos a adentrarnos de manera rápida al respecto. Fíjense, Jesús comienza diciendo yo soy primero. Jesús no se dice tener, Jesús se dice ser. Jesús dice yo soy. No sé si recuerdan que la semana pasada platicábamos acerca del nombre de Dios en la Biblia. ¿Quién se acuerda? Que platicábamos que Jesús, que Dios se había puesto, cuando se presenta a Moisés, dice, Moisés le pregunta, el que dio los 10 mandamientos y las 10 plagas, le pregunta Moisés a Dios, bueno, ¿y quién les digo que lo mande? Y les dice, Jehová les dice, diles que yo soy, los manda. Les dice, diles que yo soy, los manda. Y se revela con el nombre de Yahweh, o YHWH. ¿Se acuerdan que lo mencionábamos? Y ese nombre de YHWH, bueno, quería decir o se pronunciaba como Yahweh o como Jehová, ahora nosotros, o como Yahvé, digamos, sería como el nombre de Dios, ¿no? Y Jesús empieza diciendo, yo soy, diciendo o presentándose así como el ser, ¿sí? No que él tenía, sino que él era. Y dice, yo soy número 1, el camino. Y esto es bien interesante. Jesús no dice conocer el camino, sino ser el camino. Y miren, yo me he topado con gente que me dice, bueno, es que
¿cómo saber, no? Si Jesús es. Y algo bien interesante que Jesús no dice conocer el camino, Jesús dice ser el camino. En el pensamiento gnóstico, que hace ratito mencionaba, hay un movimiento que se llama New Age, Nueva Era, o gnosticismo también, que son como religiones hermanas. En esta religión hablan acerca de que todas las religiones te pueden llevar a Dios y que tú puedes aprender un poquito de la religión cristiana, que puedes aprender un poquito de la religión islámica, del budismo, puedes aprender del judaísmo, puedes aprender del se me está yendo ahorita uno, el del hinduismo, ¿verdad? Y puedes hacer una compilación de todas las religiones y extraer lo mejor de todas, y que todas las religiones te llevan a Dios. Existe ese conocimiento. Hoy en día, si lo cree mucha gente, dice es que todos los caminos, ¿se recuerdan de esa frase de todos los caminos nos llevan a dónde? ¿Alguien llegó a escucharla? A Roma. A Roma, ¿verdad? A Roma, todos los caminos nos llevan a Roma. Exactamente. ¿Por qué existía ese dicho? Bueno, porque en la antigüedad, digamos, todos los caminos estaban hechos para que llegaran a Roma. Y de esa frase desprende la de todos los caminos nos llevan a Dios. De ahí de esa frase de todos los caminos nos llevan a Roma, se desprende esa frase de todos los caminos nos llevan ahora a Dios. Ahora, ¿es real eso? ¿Será real que todos los caminos, todas las religiones te pueden llevar a Dios? Es decir, el budismo, los musulmanes, nos llevarán a Dios, todas las religiones, porque eso es lo que enseñan hoy. Uno de los movimientos más grandes, que es el gnosticismo y que es el movimiento de la New Age, de la nueva era, enseñan eso y está bien impregnado en las religiones hoy en día, ¿eh? Que todo, no, es que lo que tú quieras hacer, si tú eres budista, si tú eres, si tú crees en Cristo, si crees en Krishna, si crees en Mahoma, si crees en Buda, si crees, todos los caminos te llevan a Dios. Eso es lo que hoy enseñan, digamos, las nuevas religiones. Pero Jesús se abre en el camino y dice lo siguiente: yo soy el camino. No dice conocer el camino, ojo con esto, ni dice saberse el camino. Jesús dice, yo soy el camino. Y esto es bien importante. Oh, perdón, esta no era. Fíjense lo que dice este texto. Permítanme compartírselos. Este texto dice así, que estoy aquí, dice Proverbios 14. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pregunto, según este texto, ¿todos los caminos nos llevan a Dios? No. Este texto. No. No, ¿verdad? Según este texto, no todos los caminos nos llevan a Dios. Esto es muy importante. En una ocasión, yo platicando con una compañera precisamente que practicaba el gnosticismo con mucho respeto, mi afán no es, digamos, quitarles valor. Yo sí creo que todas las religiones tienen algo bueno, o bueno, la mayoría, no sé, no conozco todas así como todas, pero muchas religiones, digamos, mejor me centro en muchas religiones, tal vez tendrán algo bueno, pero no todas las religiones te llevan a Dios. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Jesús dijo que él era el camino. Y déjenme, se los pongo así. En una ocasión, un hombre baja de un helicóptero con varios excursionistas. Y cuando bajan, todo el camino estaba lleno de maleza, mucha hierba, mucha planta. Entonces, las personas, los exploradores dicen, bueno, ¿y cuál es el camino? Dicen los exploradores. Y en ese momento, el guía agarra el machete y dice, yo soy el camino, y empieza a abrir camino entre la maleza. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Bueno, que Jesús no decía conocer el camino, Jesús era el camino, él iba a abrir camino en medio de la maleza. Él fue quien abrió el camino al Padre. Él es el que abrió el camino para que nosotros pudiésemos tener acceso hacia Dios. Anteriormente no había acceso a Dios, nadie podía acercarse a Dios. En la Biblia, después vamos a ver esto a lo mejor más a profundidad, pero
La gente no podía acercarse a Dios como nosotros podemos hacerlo ahora. No te puedes acercar a Dios con una oración. Cierras tus ojos. Dios está tan lejos de ti como tus rodillas del suelo. Y se las voy a poner más fácil. Dios está tan lejos de ti como cerrar los ojos y decirle, Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Así de lejos está Dios. ¿Sí? O sea, Dios no está lejos de nosotros. Por eso Él es el camino. Si nosotros queremos saber cómo hacer las cosas, bueno, ve al camino. No te alejes del camino. Pon la brújula, ¿verdad? Y camina en la dirección que te está diciendo que camines. Porque a veces queremos hacer nuestra voluntad y cambiamos el Padre Nuestro. Hágase mi voluntad, ¿verdad? En lugar de decir, Señor, y hágase tu voluntad, decimos, hágase mi voluntad. Y esto es trágico, porque en muchas ocasiones por hacer nuestra voluntad, no terminan las cosas bien. No van a terminar las cosas bien. Pero cuando le decimos a Dios, Dios, hágase tu voluntad, tú sé el camino de mi vida, sé mi guía, entonces Él se abre paso entre la maleza para decirnos por dónde caminar. Número 1, Jesús dijo, yo soy el camino, ¿sale? Número 2, Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Cómo con esto? Jesús no dijo conocer la verdad, ya estoy casi terminando, ¿eh? Jesús no dijo conocer la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Fíjense, Juan 8:38 dice algo parecido. Juan 8:38 dice, y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Pero la verdad, Jesús no dice tener, no dice conocer, dice ser la verdad. Ser la verdad. Esto es muy importante. ¿Qué es la verdad? Si yo les preguntara a ustedes qué es la verdad, ¿qué me dirían que es la verdad? Alguien que me diga, a ver, vamos a hacer una encuesta aquí, una preguntita. Ayúdenme para no terminar tan tarde. ¿Qué es la verdad? Si alguien me dijera a ustedes, ¿qué es la verdad? ¿Qué me dirían que fuera? Porque les voy a decir algo, tenemos que entenderlo porque Sócrates estuvo en busca de la verdad. Platón habló del mundo de las ideas, estaba buscando también qué era la verdad y salir de la oscuridad. Luego estaría muy interesante ver acerca de Platón. Salir del mundo de la caverna, Platón lo mencionaba como la caverna, para poder salir a la luz. Este Buda está en búsqueda de la iluminación. ¿Qué sería la verdad según nosotros? ¿Alguien que me quiera decir qué es la verdad para ustedes? ¿Sería la palabra de Dios para nosotros los cristianos? ¿Sería la palabra de Dios? ¿Esa es la verdad? La verdad es Cristo nada más. La verdad es Cristo. Bueno, ya nos fuimos muy, pero ¿qué es? O sea, en una, digamos, si yo te dijera ahorita, defíneme la verdad. Es la conformidad, ¿no? Es la conformidad entre lo que una persona manifiesta. Bueno, O él mismo, o así que es, bueno, sí, ¿cómo puedo explicarlo? Bueno, algo así. hay razón cuando dices que es Jesús, pero digamos, para entender un poquito por qué Jesús es la verdad, ¿qué es la verdad entonces? O sea, ¿qué es la verdad? O sea, si yo dijera, bueno, ¿qué? Si pudiéramos nosotros definir la verdad, ¿cómo la definiríamos? Sé que me metería Yo creo que perdón, Adelante, Marce. puede ser como la revelación de un propósito, la revelación hacia dónde vas o la voz que tienes que escuchar y como el sentido y el valor que le das a esa revelación. Para mí eso puede ser una verdad. ¿Cuál es la verdad? Mi revelación y el sentido que yo puedo darle a ello. Ok, está muy padre la definición que diste. Lo único es la definición que yo pueda darle, porque entonces estamos hablando de la percepción. Sí. De la percepción personal, ¿verdad? Sí, pues pudiera ser mi revelación, que me aclare el camino al que debo ir y el peso de mis acciones o de las palabras que como humano necesito escuchar para seguir ese camino a la verdad. Claro. Miren, como no me voy a meter en el tema de la verdad en sí misma, voy a definir así nada más rápido qué es la verdad. La verdad es lo más parecido a la
La verdad es lo más parecido a la realidad. Lo más parecido a la realidad. Es decir, por ejemplo, cuando alguien dice, por ejemplo, si yo escucho que alguien dijo Isaí, suponiendo Isaí está bien menso, suponiendo, ¿verdad? Aquí varios dirían, sí, cierto. Pero uno dice, no sé, una persona amiga mía y dice, no, hombre, sí, está bien menso. Pero diciendo de que digo puras tonterías, ¿verdad? O me la paso jugando, estás bien menso. Entonces alguien lo escucha y dice, suponiendo que lo haya dicho Marce. Marce dijo que Isaí está bien menso, ¿verdad? O sea, sí está diciendo lo que yo dije, pero no con la intención que yo lo dije, ni en el contexto en que lo dije, en que lo dijo Marce. ¿Sí me doy a entender? Entonces, la verdad tiene que ver con lo más parecido a la realidad. O, valga de otra manera, lo más parecido a lo original. Sería la palabra correcta, no era a la realidad, sino a lo original. Entonces, cuando alguien dice una frase que yo dije, tiene que ser dicha en el mismo sentido, en el mismo contexto, por la misma persona. O sea, todo lo que sea parecido al original, eso es la verdad. ¿Sí? Yo en la escuela les doy una clase a los niños que se llama Enfoques y les pongo un trofeo, perdón, una mesa y pongo a los niños a dibujar la mesa, pero los pongo en un círculo. Eso lo ven en pintura. Entonces un niño se pone en un lado, otro en otro enfrente y otro atrás y así. Entonces, los niños pues ven el objeto y hacen un dibujo de lo que ellos están viendo y cuando comparan los dibujos se dan cuenta que es distinto. Si yo les dijera a ustedes, ¿qué ven ustedes aquí? ¿Qué me dirían? ¿Una Una moneda? moneda, Una ¿Pero moneda, qué dos tiene? puntos. ¿Qué tiene? metal, Un dos. Un dos. Un Yo les número. diría, sí es redondo y todo, pero no tiene un dos. Tiene una. Porque tú estás viendo de otro lado, ¿no? Exactamente. Pero es el mismo objeto, ¿verdad? Sí. Yo tengo la verdad y ustedes tienen la verdad. No, tú tienes la verdad. Y Bueno, cada ustedes quien tiene la también. verdad. Cada quien tiene la verdad. Exactamente. ¿Por qué? Porque es la perspectiva que está dando La un verdad objeto. tiene dos contextos. Exactamente. Sí, ahora, Cada quien tiene su contexto. exactamente. Hay una historia de los elefantes, ¿verdad? Que no, que unos elefantes ciegos van, no sé cuál es esa historia. Elefantes van y ven, son unos elefantes ciegos, llegan hasta donde está ¿cómo se llama? Llegan hasta donde está, bueno, están ciegos, llegan hasta donde está un elefante y los elefantes empiezan a subir. Sí, los elefantes, una disculpa, los elefantes empiezan a subirse perdón, los ratones empiezan a tocar al elefante y dicen, cuando se juntan les preguntan cómo es el elefante, un ratón ciego dice, oh, es como una enorme manguera, porque había tocado la trompa, y otro dijo, no, pues era un enorme tronco, porque había tocado el pie, y otro dijo, es una montaña, porque había estado en el lomo, y así cada ratón dijo su enfoque acerca de lo que era el elefante. Bueno, hoy en día nos estamos enfrentando a esto. La verdad, todos piensan tener la verdad y hasta cierto punto es así. Sin embargo, no todos tienen la verdad absoluta. Por eso Jesús, cuando habla de sí mismo, Jesús no dice conocer la verdad, Jesús se dice ser la verdad. Jesús dice, yo soy el camino y yo soy la verdad. Él es el original. Él es el que tiene el contexto de las cosas. Él es el que tiene la realidad de las cosas, no solo las conoce, sino él la tiene. Él tiene, no solo es poseedor de la verdad, sino es la verdad personificada. Esto, digamos, metió en problemas a muchos en su tiempo, porque Jesús no se dijo conocer ni tener la verdad, él dijo ser la verdad. Por eso Jesús decía y conocerán, bueno, dice la palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entre más conozcamos a Jesús, más vamos a saber nuestra identidad, quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro pasado, nuestro presente y cuál será nuestro futuro. Jesús nos está diciendo, si me tienen a mí, ustedes no solamente conocerán la verdad, sino que tienen la verdad en su corazón y tienen en mí identidad, en mí tienen propósito, en mí tienen diseño,
en mí tienen plenitud, en mí pueden estar completos. No sé si me doy a entender. Y cerrando, porque ya es tardecita y ya me alargué un poquito. Jesús termina diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así termina Jesús y la vida. Y nadie viene al Padre, fíjense, la vida. En la Biblia dice en Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús dice, yo tengo la vida. Si tú te sientes muerto en vida, tú puedes resucitar porque yo tengo la vida. Yo puedo volverte a hacer vivir. Yo puedo recuperarte o recuperar tu vida para ti mismo. Yo puedo soplar sobre ti. Yo fui el que di la vida y yo la puedo quitar. Yo soy el que te puedo restaurar. Yo puedo restaurar tu corazón. No solamente tengo la vida, sino soy la vida. Y algo bien interesante, porque, repito, estoy cerrando este texto. Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dice, nadie va al Padre, sino viene al Padre. Una vez más, repito esta frase, ¿no? Donde cuando Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces, Jesús dice, no dice Jesús, nadie va al Padre. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús hace una declaración así, digo, se oye a lo mejor fuerte lo que voy a decir, pero se oye sectaria. ¿A qué me refiero con sectaria? Con que no deja lugar a nadie más. Yo les he dicho mucho a las personas, cuando yo he escuchado amigos que practican el gnosticismo, que me dicen, no, si todas las religiones llaman a Dios, todos, le digo, bueno, ¿para ti quién fue Jesús? No, pues fue un gran iluminado. Ah, qué padre, fue un gran iluminado. Fue el maestro de maestros, muy bien. Pues si te digo yo que Jesús es el único camino a Dios, no hay ningún otro, no, ¿cómo crees? Bueno, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí hay dos problemas a los que nos estamos enfrentando, ya para cerrar. Número uno, si Jesús con esta frase no decía la verdad y no era el único camino, entonces no hay problema. ¿Sí? Pero Jesús fue un gran mentiroso. O sea, Jesús decía, yo soy el único camino al Padre y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo yo puedo llevarte al Padre. Jesús sí fue un comentario, un argumento hasta cierto punto, ojo, sectario. ¿Sectario por qué? Porque, digamos, eliminó todas las otras religiones. Si Jesús fue iluminado, en el contexto con el que lo menciona la gente, o sea, choca con ese principio. Entonces, Jesús dijo la verdad, o fue el más grande mentiroso de la historia. ¿Sí? Si es el más grande mentiroso de la historia, porque él dijo, yo soy el único camino y hay otros caminos, porque si hay otros caminos, entonces Jesús dijo mentiras. ¿Sí? Y si él dijo una mentira, pues tampoco es quien dijo ser, tampoco es Dios. ¿Fue el más grande mentiroso de la historia o dijo la verdad? Y si dijo la verdad, todos los demás están en un problema. Todas las demás religiones están en un problema, porque él dijo ser el único camino al Padre. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, sino por mí. Esa fue una de las declaraciones más revolucionarias que pudo hacer Jesús. Sócrates no encontró la verdad. Buda fue iluminado, no se dijo ser Dios, ni tenía la verdad. Mahoma, lo mismo. Sí, ellos lo reconocen como un profeta, pero Jesús dijo cosas bien gruesas. Jesús dijo esa frase que viene a dejar fuera todas las demás. Y una de dos, o Jesús fue el más grande mentiroso de la historia, o dijo la verdad, y todos los demás están en un gran problema. Yo creo que dijo la verdad. ¿Ustedes qué dicen? Que sí, también. Sí. Claro. ¿Ustedes qué dicen? Esa es la pregunta. Los dejo con ello, pero los dejo también pensando, porque ya voy a orar para terminar. Los dejo pensando también en que si Jesús dijo que él era el camino, lo tenemos que caminar. Si Jesús dijo que era la verdad, no solamente es creerla, sino vivirla. O sea, Jesús dijo, yo soy el camino, pero tenemos que caminarlo. Jesús dijo, yo soy la verdad, pues tengo que creerlo. Y Jesús dijo, yo soy la vida, tengo que vivirlo. Tengo que dejar a Jesús que entre en mi corazón y decirle, Señor,
tome el control de mi vida. Yo me he equivocado porque he agarrado mi camino y he hecho mi voluntad por encima de la tuya. Yo he creído mi verdad y no la verdad que tú dices. Yo quiero hacer lo que yo quiero, o sea, mi verdad es esta, decía Frida, digo, ¿esta cómo se llama? Que decía mi verdad. Una artista, ni me acuerdo cómo se llamaba. Pero decía, cada quien tiene su verdad, no. Solamente hay una verdad. Y entrar a este tema es más profundo que lo que ahorita, de hecho, tengo un tema nada más acerca de la verdad. Jesús dijo, yo soy la vida. Si Jesús dijo, yo soy la vida, sin Él estamos muertos. Pero si tenemos a Jesús en nuestro corazón, podemos estar seguros que el camino por donde vayamos va a ser el correcto. Que lo que nosotros creamos va a ser lo correcto porque estamos conociendo su palabra y que si nosotros lo tenemos, vamos a tener vida no solamente en esta vida, sino después de la muerte. Y que tenemos una esperanza en Jesús. Voy a hacer una oración por si alguien tiene que retirarse porque ya es tardecita y si alguien quiere hacer una pregunta, pues ya nos quedamos después de esto, ¿sale? Si quieren hacer esta oración conmigo, háganla. Digan conmigo, Señor Jesús, hoy estoy delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor y misericordia. Hoy pongo delante de ti mi vida, mi corazón, mi familia, las decisiones que estoy tomando. Perdóname porque muchas veces he caminado solo. No he caminado contigo como mi camino. Muchas veces he vivido mi propia verdad y no la verdad completa que es en ti. Tú eres la verdad. Tú no solo tienes la verdad, pero quiero creer en esa verdad. Quiero tenerte en mi vida. Quiero crecer contigo. Y ayúdame a encontrar la vida en ti. Porque muchas veces he estado desamparado, sin esperanza, sin algo que me anime. Quita el vacío de mi corazón y ayúdame a encontrarme contigo. Solo tú puedes llenar el vacío que hay en mi corazón y hacerme una persona nueva. Tú eres el camino, eres la verdad y eres la vida. Y yo quiero llegar a ti, Jesús, como mi Padre. Transfórmame, renuévame y llena todo vacío que hay en mi corazón. Hazme un hombre, una mujer nueva y ayúdame a hacer tu voluntad en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, pues aquí terminamos. Un gusto haber estado con ustedes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguien se quiere retirar, porque ya sé que nos tardamos un poquito más, con toda confianza. Muchas gracias. Muchas Gracias gracias, a todos. muchas gracias. Muchas Bendiciones. gracias a todos. Gracias por conectarse. No dejen de hacerlo, ¿sale? Gracias. Gracias, Adiós. buenas noches, pastor. Bye. Bendiciones a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Fíjate que tienes razón. Ahorita todo lo que estás comentando, estabas viendo un video donde estaba un pastor contra un ateo y le dice, yo no creo en Dios, o dame argumentos para que porque eres para ver si es cierto que Él es la verdad. Y le dijo no sé si lo has visto ese video, donde dijo el pastor, dice, bueno, mira, vamos a hacer una apuesta. Yo sé que está mal, pero vamos a hacer una apuesta. Dice, si tú crees que Él no existe, te llegas a morir y no existe, yo no pierdo nada. Pero si te llegas a morir y Él sí existe, dime qué pierdes. No, pues pierdo todo, ¿ok? Hasta por lógica, debes de creer que Él existe. Yo me quedé impactado porque esa es la verdad. Dice, ah, caray, sí que es verdad todo eso lo que dijo él. A lo mejor fue algo sencillo, pero dices, ah, caray, simplemente con que te despiertes el día, ves todo lo que él crea, lo que él creó,
no vas a creer que fue por producto de arte de magia que formó cielos, tierra, se formaron, no sé, los animales que nos formó. Simplemente por eso, pues, es el único, el verdadero, el gran yo soy. Claro. Alguien decía, bueno, ese es un muy buen argumento en el sentido de la vida que nos da Dios, ¿verdad? O sea, si tenemos a Dios en nuestro corazón, alguien decía, bueno, si tú me cuestionas, híjole, es que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, también inclusive hay un cantante que hace esa mención. Se me hace que es a que te refieres, pero decía, Dios transformó mi vida, tengo un matrimonio sano, tengo esto, Dios me quitó los vicios, me quitó esto, me quitó lo otro, empieza a decir el hermano. Y dice, si Dios no es real, bueno, como quiera, yo hice muchas cosas buenas y esta mentira que estoy viviendo, esta falsedad, transformó mi vida, me hizo feliz, me hizo esto. Dice, pero si es verdad, estás en un problema también, ¿verdad? Entonces, este, yo creo definitivamente en la palabra de Dios, creo que es verdad, creo que Dios puede transformar vidas. Nada más, voy a cerrar aquí la grabación y a los que nos están escuchando por ahí en la grabación, si lo llegan a escuchar después, los seguimos invitando a que se conecten a estos temas. Bendiciones. Déjenme cerrar nada más la grabación.